Conclusión. Todo ser humano con la habilidad de pensar tendrá que admitir que la doctrina bíblica del infierno es difícil de asimilar, va contra de la forma de pensar humana. Pero seamos sinceros, el hombre quiere creer que un Dios que es amor va a recibir en el cielo a todas sus criaturas. Sin embargo, como ya hemos visto, la palabra de Dios enseña con claridad que existe un lugar real llamado infierno. Entonces siempre surge la misma pregunta: ¿acaso un Dios que es amor puede enviar realmente a alguien a un lugar tan horrible? La respuesta a esta pregunta exige que pensemos con mucho cuidado en la naturaleza de Dios. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios es infinitamente santo y justo. Así que cuando la gente pregunta, si Dios es tan amoroso, ¿cómo es posible que envíe a alguien al infierno? Nosotros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Son Mar 17-2024. P4. Podríamos preguntar de igual manera: si Dios es tan justo, ¿cómo es posible que deje entrar a alguien al cielo? La Biblia enseña que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, solo les impuso una restricción. Podrían comer cuanto quisieran de todos los árboles del huerto, pero no podrían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comieran, ciertamente morirían. Génesis 2. 16-17. Por supuesto, usted conoce la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios e hicieron caer a todo el género humano en su propio pecado. Y el Dios santo y justo tuvo que ejecutar la sentencia que él mismo había decretado con respecto al pecado. La santidad de Dios exige que juzgue el pecado y que los pecadores sean castigados por su desobediencia. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Romanos 6. 23. En segundo lugar, aunque es cierto que Dios es infinitamente justo, también lo es infinitamente amoroso, misericordioso, bueno, bondadoso y generoso. Es como si Dios se encontrara metido en un dilema o conflicto dentro de su propia naturaleza. ¿Cómo puede Dios ser justo y castigar el pecado humano por un lado, y por otro justificar a los pecadores? Encontramos la respuesta a este dilema de los siglos en la cruz de Jesucristo. Dios derramó toda su ira contra todo el pecado humano sobre su propio Hijo mientras colgaba de aquella cruz en el Calvario. Jesús murió como sustituto nuestro, en nuestro lugar, pagando el castigo que merecemos nosotros. Probando la muerte por cada ser humano. Hebreos 2. 9. Bebió todo el cáliz de la ira de Dios por usted y por mí. Pagó por completo la deuda de nuestro pecado. Juan 19. 30. Satisfizo para siempre la ira, la justicia y la santidad de Dios con respecto al pecado, permitiendo así que Dios reaccionara con amor y gracia hacia aquellos que lo aceptan a Él como su Salvador. En la cruz, la infinita justicia y el amor infinito de Dios se encontraron. Ambos fueron plenamente satisfechos. Por esta razón, Dios